Hola a todos, estamos aquí una vez más con el profesor Juan Allende y estamos en una sección de Allende Responde. Así que hemos juntado todas las preguntas que llevamos hasta ahora, todas las preguntas que nos habéis ido mandando, comentarios, mensajes y demás. Y vamos a empezar con una pregunta que nos hace María Sonia, que nos dice que le gustaría saber cuál es la interpretación de los óvalos estrechos que son abiertos por la zona superior. Vamos a ver. Los óvalos abiertos por zona superior se sabía por la grafología francesa que es capacidad para expresar con muchas palabras tu intimidad. La grafología italiana ha descubierto que el óvalo abierto por arriba es también capacidad de enternecimiento sexual, o sea, la capacidad de enamorarte psicológicamente de la persona que se dirige a ti. Depende mucho que el óvalo abierto por arriba sea de la O o la A. La A es la letra más íntima, es la letra más afectiva, íntima de la persona. Entonces una abierta por arriba está refiriéndose a la ternura sensual, carnal que yo puedo tener contigo o con cualquier otra persona. Una O abierta por arriba, las O's afectan más a la esfera afectiva económica del día a día. Entonces las O's abiertas por arriba, que es muy frecuente se den, nos están hablando de una capacidad de entregarte su dinero en un momento que tú no necesites. Las dos son letras afectivas, pero es mucho más afectiva, íntima la A, mientras que la O hace más referencia a la economía diaria del día a día. Eso es un hallazgo de Rogelio Crepi y va a misa. Muy bien, muy interesante. Luego teníamos otra pregunta que nos enviaba Mariela y nos quería que le dijésemos algo de su letra. Nos ha enviado una pequeña muestra en escritura mayúscula. ¿Qué nos puedes decir de la escritura en mayúsculas? Bueno, en la escritura en mayúsculas se puede decir muchas cosas. Lo que pasa es que seguramente Mariela, esto que nos ha enviado, ella no escribe así. Es decir, la escritura en mayúsculas es un sujeto que se te está mostrando en traje los domingos, constantemente. Y como ella nos ha escrito, el documento que nos manda es simplemente, pues yo soy Mariela y tal. Entonces no quiere decir que ella escribiese siempre así. Si escribe siempre en mayúsculas, la cosa no es demasiado positiva. Está poniéndote una máscara. Pero no me consta que sea este el caso. Aparte que por el tipo de pregunta que me habéis contado que ha hecho, pues un poco confunde la judía con tarot, con algo así. O sea, es que a mí me pasa esto, quiero saber por qué. Y porque le habéis pedido la letra, pero es que si no pensaba que, no sé, que os hablamos de jauja. Eso es, Mariela, si nos mandas la letra porque quieres saber algo de tu personalidad, tiene que ser la escritura que habitualmente utilizas. Si nos escribes en mayúsculas, realmente te estás defendiendo, no quieres que realmente te digamos mucho más allá de lo que estamos viendo. Perfecto. Luego otra pregunta que tenemos de José Alberto nos pregunta, bueno, porque hay muchísima, es un tema que la gente no termina de diferenciar, lo que es la introversión de la extraversión. No se suele diferenciar de lo que es la apertura a la experiencia o el cierre, ¿no? Entonces son cosas distintas y lo puedes explicar, Juan. Sí, generalmente la gente con el concepto de extraversión tiene muchas confusiones. Se consideran que un sujeto introvertido es un sujeto que va a ser reservado. No tiene por qué. Hay sujetos introvertidos que te hablan de cualquier cosa y consideran que un sujeto extrovertido es un sujeto, por ejemplo, en este caso abierto a la experiencia. Generalmente sí, pero tampoco tiene que ver. O sea, un sujeto introvertido es un sujeto en que domina la estimulación del córtex cerebral izquierdo. Es un sujeto que va a dormir peor, esto lo va a tener muy despierto, y no tiene nada que ver con que el sujeto se exprese mucho o poco, no tiene nada que ver con que esté abierto a la experiencia o no. La apertura a la experiencia se ve muchas veces más que en la extraversión e introversión, conceptualmente hablando en grafología, sino con el ritmo y con la fluidez. Un sujeto que tenga, no es igual que sea introvertido o extrovertido, que tenga escritura fluida o escritura rítmica, sobre todo escritura fluida, va a ser un sujeto que va a estar muy abierto a ti y muy abierto a la experiencia. Otro aspecto que tiene bastante que ver es la separación entre letras. La separación entre letras, cuando haces buena separación entre letras, es un sujeto abierto. Cuando, independientemente de que sea introvertido o extrovertido, si pegas las letras, eres una persona que te estás cerrando al medio. Y realmente para mí es mucho más importante en el análisis de una persona saber si está abierto a la experiencia o no, que saber si es introvertido o extrovertido, independientemente de la confusión conceptual que haya con respecto a esos términos. Claro, no tiene nada que ver. Sí, de hecho en el modelo de los 5 grandes se ve, claramente está delimitado. Sí, no tiene nada que ver. Una persona puede ser
Imagínate una escritura monótona, homogénea, todo igual. Esa persona va a estar poco abierta, porque él de por sí no da mucho sí, independientemente de que sea extrovertido, ¿no? Muy bien, otra pregunta que nos envía María. Dice, ¿se pueden valorar los márgenes de una postal? Es más difícil. Obviamente en una postal tienes muy limitado el espacio. Entonces un sujeto que dejas, imaginaos un sujeto que dejas en una postal muchos márgenes, que no le cabe nada. Hola y adiós. No, realmente ya lo dijo una autora, decía que los márgenes en determinados aspectos son un poco mejor dejarlos a un lado. Y obviamente si tienes tasado el espacio, pues el margen... No, te estás adaptando a lo que hay. Sí, te estás adaptando a lo que hay. Es un elemento muy positivo de adaptación, pero punto, o sea... Ya está. Muy bien, no hay más, es que, claro, si el espacio es limitado, tú haces ahí lo que haces lo que puedas, sí. Luego, otra pregunta que nos manda Lolita, dice, ¿los espacios significan lo mismo en cualquier tipo de escritura? No. El espacio es un espacio dejado al pensamiento. Entonces tú puedes ir al otro con un pensamiento sólido, escritura curva, o con un pensamiento muy anguloso, escritura angulosa. Independientemente de que se hace ángulo, la letra va a ser más estrecha y los espacios van a estar en consonancia. Pero todos los espacios se hacen en relación con la letra de la misma persona, con lo cual esa medida no nos vale mucho. Pero sí nos vale mucho saber si el sujeto, dentro de lo que él hace, dentro de su propia personalidad, él es combativo o no. Si él es dulce, el espacio va a ser un espacio del pensamiento en que está más abierto a ti. Mientras que si la escritura es muy angulosa, es un espacio de pensamiento que está pensando a ver cómo te zumbo. Ya. O sea que cuando nos dan medidas muy estandarizadas, realmente... Obviamente las medidas hay que un poco que olvidarlas. O sea, yo a mis alumnos sí les enseño a medir, pero luego os enseño a olvidaros de esto. O sea, ya sabéis medir, ahora olvidaros. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Hay que tener en cuenta esas proporciones internas de cada uno, claro. Y luego tenemos otra pregunta referida a las colas de zorro, por ejemplo. En el caso de cuando llegamos al final del renglón y la persona o baja o sube, no termina de romper la palabra y pasar al siguiente renglón, ¿sería lo mismo ese significado que nos da la cola de zorro cuando la persona corta y apelmaza ahí todo lo que le falta para terminar la palabra? Sinceramente el principio es el mismo. O sea, el principio es no voy a terminar hasta que yo acabe. Entonces tú te vas a callar y me vas a escuchar. Me es igual que cuando acaba la palabra no le quepa y entonces sube o baja. Eso es lo más frecuente. Pero también lo he visto, la persona que te acaba la palabra te coloca el guioncito y después si no está queriendo terminar. O sea, él dice, bueno, yo voy a terminar cuando yo termine. Claro. Y tú te aguantas y me escuchas. Pero seguramente hay alguna diferencia de matiz que no conozco. Y luego tenemos una última pregunta que nos pregunta concretamente que si el margen derecho tipo ordenador, ¿qué significa? El margen derecho tipo ordenador es la persona que no te corta ninguna palabra. Termina. No es independiente que el margen derecho además sea grande o sea pequeño. La persona termina la palabra y no te la corta, no te pone un guioncito ni continúa a continuación. El margen derecho tipo ordenador es una persona que no quiere cortar ninguna relación, sea afectiva, sea económica, sea profesional, aunque lo esté pasando mal. Es muy frecuente, yo lo he encontrado muchas veces y es algo que explico en clase, es muy frecuente que un sujeto con escritura desligada, es decir, un sujeto tan analítico que le cuesta mucho establecer relaciones con los demás, te haga el margen derecho tipo ordenador, porque le ha costado tanto hacerlo que luego no quiere romper. Eso es muy frecuente. El margen derecho ordenador simplemente es no quiero romper. Esa es la idea. Y depende también, volvemos a lo mismo, del texto. O sea, es mucho más fácil que hagas ligada, que es un sujeto que condescendiente con los demás, que se une a los demás habitualmente, fácilmente, y el margen de hecho no le importa cortar. Muy bien, pues ya no tenemos más preguntas, Juan. Ya sabéis que si tenéis alguna duda o queréis consultarnos cualquier cosa, no olvidéis enviar las preguntas que tengáis a Allende Responde por nuestra página de Facebook o nos podéis dejar algún mensaje aquí en el canal de YouTube. Dad like al vídeo. Muchas gracias.